¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Energía Estratégica. En esta oportunidad nos visita Pablo Paisán, él es gerente de División de Normalización del IRAM. Muchas gracias, Pablo, por participar. Gracias a vos. Nos trajiste muchas placas que ahora quiero que me cuentes de qué se trata, pero antes de entrar a analizar cómo es el consumo y la eficiencia de los electrodomésticos, me gustaría que cuentes de qué se trata el IRAM, qué es lo que están trabajando, cómo está compuesto, para empezar a introducirnos en el tema de la eficiencia energética. Bueno, nosotros hace muchos años que venimos trabajando en este tema, si bien ahora es algo muy popular, la eficiencia, las etiquetas, por suerte, pero IRAM hace ya más de 20 años que publicó su primer norma de etiquetado de eficiencia energética, que fue la antigua norma de etiquetado de refrigeradores, y digo antigua porque ya fue revisada y actualizada. Desde 1998 que comenzó IRAM a publicar estas normas, y más cercanamente ya en el 2004 comenzamos a trabajar en forma permanente con distintas comisiones que fueron estudiando distintas normas para etiquetar distintos productos. ¿Tu división específicamente cuál es, Pablo? Nosotros en este momento empezamos con eléctrica, que es la que mayoritariamente ha abarcado el campo de electrodomésticos, pero esto se ha extendido mucho más, y también estamos estudiando en IRAM normas que tienen que ver con el etiquetado de eficiencia en vehículos, que estamos desarrollándola, todavía no podemos adelantar mucho más, también en lo que se llama envolventes de edificios, en ventanas, en carpintería de obra, en paneles solares. O sea, indudablemente el tema de la eficiencia está empezando a abarcar mucho más que los electrodomésticos. Bien. Pero bueno, los comienzos fueron con los electrodomésticos, y siempre hemos trabajado en conjunto con las áreas de gobierno que trabajan con el tema de energía. En su momento claro, la Secretaría de Energía, actualmente la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, ¿no? ¿Y cuáles son los electrodomésticos? Vamos a arrancar de cero. Me gustaría que la nota sirva de manual para entender cómo funciona la eficiencia en los electrodomésticos y en otros productos también. ¿Qué nos trajiste por acá? A ver, contame un poco de cómo funciona el etiquetado en los electrodomésticos. Recientemente sacaron nuevos productos, heladeras y motores. Televisores y motores, perdón. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo están trabajando? ¿En qué consiste? Gastón, la situación es esta. Nosotros tenemos en este momento 19 normas de etiquetado de eficiencia energética, de las cuales 12 ya son de aplicación obligatoria. Es decir, IRAM publica una norma y el Estado, a través de la Secretaría de Comercio, dispone que determinadas normas van a ser de uso y de aplicación obligatoria. Esto implica que el fabricante, y por ende también el que comercializa un producto, debe hacerlo con un producto que tenga adherida la etiqueta de eficiencia energética en este caso. La gama de productos que están aplicándose a la eficiencia energética es muy amplia. Pasamos por refrigeradores, lavarropas, acondicionadores de aire, balastos, lámparas. Recientemente, como vos decías, se han incorporado, esto es lo más reciente, los televisores y los motores, ya sea como monofásicos o trifásicos. ¿Cuál es el proceso? Bueno, el proceso arranca, por supuesto, con el área de energía, como yo decía recién, la subsecretaría en este caso, que nos solicita el estudio de la norma. Ahí arranca la planificación a nivel gobierno, les encarga a ustedes trabajar en este tema. IRAM, vos sabés, es el organismo de normalización de nuestro país, la norma argentina es la norma IRAM. Entonces comenzamos a estudiar. Nosotros convocamos a los sectores interesados y que conocen del tema, y empezamos a trabajar en el estudio. Una vez que se termina el estudio, que puede implicar una cantidad de ensayos, análisis de diferente tipo, consultas y demás, publicamos la norma IRAM. Con la norma IRAM de etiquetado puesta ya a disposición del público, el Estado entonces toma la decisión, a partir del área de energía, que este determinado producto, por ejemplo el televisor, va a ser etiquetado. ¿Qué es ese entonces? Bueno, ¿Cuál es el criterio, Pablo, para arrancar a hacer la clasificación? Los productos que más consumen, las tecnologías que más consumen, son las primeras que se hizo el etiquetado.
¿Cuál es el criterio para elegir me decías, 12 son obligatorios? Sí. Y otros 7 que todavía no. Claro, están clasificados, pero no son obligatorios el cumplimiento de la norma. Exacto, en algún momento se pidió el estudio de la norma, pero todavía no se han priorizado para la aplicación obligatoria. No olvidemos que la aplicación de una norma obligatoria implica toda una cantidad una maquinaria, podríamos decir, que está atrás, que implica laboratorios que tienen que, además de cumplir una serie de requisitos administrativos, tienen que también tener una capacidad técnica. Esto a veces hace que los laboratorios deban equiparse, y a veces mucho, para poder realizar ensayos. A veces los ensayos son sumamente complejos, a veces no tanto. ¿En qué electrodomésticos, por ejemplo? Por ejemplo, en acondicionadores de aire. En acondicionadores de aire demanda un calorímetro de unas dimensiones interesantes, te podría decir casi, pueden ser como 2 ambientes no recuerdo las medidas, pero pueden ser 2 ambientes de 2 metros por 3, que tienen que estar climatizados, con una cantidad de situaciones controladas como la humedad y una serie de cosas que implican una inversión importante que el laboratorio tiene que poner en marcha. Lo mismo pasa también para heladeras. Tenemos el caso de lavarropas. En el caso de lavarropas, la normativa a nivel mundial aplica como lavarropa patrón, un lavarropa de una marca específica que debe importarse, y además también se utiliza un jabón, que es un detergente que es normalizado, unas telas que son normalizadas y unas manchas, aunque parezca raro, que también son normalizadas. Entonces, todo eso se importa para que los ensayos realizados en nuestro país y en otros sean trazables. ¿Cuál es el peso real del aire acondicionado en el consumo? Cuando a las 2 de la tarde se expresa el pico de consumo de energía eléctrica, ¿tiene que ver, no digo exclusivamente, pero el factor aire acondicionado tiene un peso tan importante como para poner al pico de la demanda? Mira, yo te diría, Gastón, que para tomar dimensión. Lo que nosotros estamos hablando, si vamos un poco a los principios de la física, es de energía. La energía es potencia por tiempo. Entonces, todo va a depender, la energía de consumo, de cuánto tiempo yo tengo conectado el aparato. Por eso siempre se comienza, en nuestro país también lo he hecho así, con el etiquetado de las heladeras. Pues la heladera es uno de los pocos electrodomésticos que tenemos las 24 horas del día, durante todo el año, conectado permanentemente a la red. El equipo de aire acondicionado últimamente se ha hecho un bien también de mucha utilización. ¿Por qué? Porque en primer lugar debe haber, me imagino, una cuestión de costos. Ahora es más fácil comprarlo, es más fácil instalarlo también. Y con el advenimiento de la modalidad frío-calor, ha hecho que el aire acondicionado no solamente se use en verano, sino también se empieza a usar en invierno. De hecho, nosotros podemos ver que en los últimos años ha habido picos de consumo eléctrico en invierno, cosa que antes no ocurría porque era en verano cuando se prendían los equipos de aire. Entonces, sí, cambió del día a la noche. Claro. Ahora el consumo es más pico del día y no de la noche. Y el tema también potencia por tiempo, y me gustaría mencionarlo, que también lo vamos a ver con el etiquetado de televisores, es que junto con televisores, o con el etiquetado de eficiencia en modo encendido, así se llama, o sea, cuánto consume y qué tan eficiente es cuando está funcionando, por primera vez se va a incluir una etiqueta adyacente que es de otra norma que también tenemos, que es el consumo en stand-by. Es el primer producto que en la Argentina va a tener reglamentado su etiquetado en stand-by. ¿Por qué es esto? ¿Cómo sería? ¿Cómo se incluye un etiquetado de stand-by? Bueno, nosotros tenemos una norma... ¿Dónde lo ubicás acá? Nosotros tenemos, por eso digo, la norma prevé el etiquetado de stand-by en forma independiente. Entonces, esté o no esté esta etiqueta de funcionamiento, se puede colocar una etiqueta de stand-by, que es una etiqueta pequeña que simplemente indica el consumo en watt que tiene el equipo cuando está aparentemente apagado. Entonces, el etiquetado de eficiencia en televisores también lo va a traer el de microondas, el de hornos a microondas, prevé que además de etiquetar la eficiencia en funcionamiento, se agregue la etiqueta para el modo stand-by. Ahora, para lo que se agregue la etiqueta, implica que yo, por ejemplo, mi microondas de mi casa está enchufado, está prendido, digamos, sin utilizarse, pero está enchufado, está conectado. El hecho de que se reglamente bajo norma IRAM la etiqueta de stand-by implica que la fabricación o la comercialización de los próximos equipos
ya deberían tener esta posibilidad de stand-by en el equipo, o es una norma que es opcional para el fabricante? No, en lo que es televisores y lo que va a ser microondas, el reglamento técnico que estableció la Secretaría de Comercio implica que hay que hacer el etiquetado de las dos cosas, cuando funciona y cuando está en stand-by. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es, porque solamente es una información, tu horno microondas o tu televisor consumen stand-by 5 watts, 6, 7... ¿Qué porcentaje del total? Generalmente es un porcentaje muy chico. ¿El stand-by cuánto representa? Si estuviera prendido, ¿cuánto? No, pero tiene que ver, depende del equipo. Un equipo a lo mejor, un televisor puede tener 5 watts, 10 watts, no más de eso. Ahora, ¿qué pasa? Es importante a nivel macro el consumo en stand-by. Claro. ¿Por qué? Porque yo seguramente, si analizo mi casa, tengo más de un televisor, a lo mejor, más de un reproductor. Entonces, claro, tengo a lo mejor 10 productos que tienen un consumo en stand-by. Yo tengo mis 10, mis vecinos tienen sus 10, el edificio tiene multiplicado por 10, los de al lado también. Entonces, globalmente tenemos todo un consumo que no se está utilizando. Sí. Entonces, sí, ¿qué se hace? Quizás la suma total equivale ya si le está entregando la suma total de un barrio, de una ciudad, termina siendo una cantidad de energía. Lo mismo pasa con el piloto del gas. Exactamente. Esa es la misma analogía. La analogía en gas para la eléctrica es el consumo en stand-by. Entonces, el proceso en todos los casos es siempre el mismo. Nosotros, y esto se aplica para stand-by o para el etiquetado en modo encendido, nosotros lanzamos la norma, se regula su aplicación obligatoria. Cada fabricante tiene que poner su etiqueta en el producto, claro, en base a los ensayos y a la certificación, que entre otros se seguirán también, de los resultados que le arrojaron los ensayos de laboratorio. Una vez que está hecho eso, las autoridades de energía en algún momento toman conocimiento de cuál es el estado de situación del mercado, por ejemplo, de televisores, de motores o de heladeras. ¿Y en función de esa información qué hacen? Y en función de esa información dicen, bueno, en general la distribución representa lo que se llama una curva de Gauss. Es una especie de campana en la cual en un extremo están los muy eficientes, que son algunos pocos, los menos eficientes, que también son pocos, y en el centro de la campana está la gran mayoría de los productos, que pueden estar entre B, C, D. La mayoría de los productos que tenemos en nuestros hogares, digamos, son de B, C, D en promedio. Depende de qué producto. Hoy, por ejemplo, no podemos vender en la Argentina acondicionadores de aire split que no sean de clase menor que A. Está reglamentado así. Y vamos a decir, ¿por qué? Bueno, porque la regulación de acondicionadores de aire ya salió hace algunos años atrás. El mismo mercado fue empujando a los equipos a que fueran más eficientes y esa campana de Gauss que yo te decía se fue desplazando. Entonces ahora la mayoría de los equipos están obligados a hacer A. Claro. Por eso nosotros ya estamos estudiando hace un tiempo la revisión de esta norma para definir nuevas clases. Y ahí es cuando aparece, porque mucha gente lo va a ver, aparecen las clases A+, o A+, o A+, o triple más. ¿Qué significan? Que significan que ya ese sector ha logrado una evolución que superó a la clase A inicial. Entonces, vos me dirás, bueno, ¿por qué en algunos tenemos A y en otros tenemos A+? Bueno, esto tiene que ver un poco también con una cuestión que tiene que ver con la comercialización. Claro. Nosotros hay muchos productos que son productos globales, son productos transversales. Y no escapa el conocimiento de todos que hay productos que ya en Europa, por ejemplo, se están etiquetando desde hace mucho tiempo y acá a lo mejor es algo muy reciente. Entonces, como los productos son los mismos, para que podamos tener reciprocidad en el etiquetado, tanto lo que nosotros podamos vender allá o lo que ellos puedan vender acá, utilizamos la misma clasificación. En general somos importadores de toda esta tecnología. Y depende de qué producto. Depende de qué producto. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de lavarropas, en el cual lavarropas hay empresas locales que exportan a una buena cantidad de países. Por la experiencia y por recorrer y conocer este mercado, ¿qué es lo que te parece que genera mayor conciencia en el usuario? ¿El bolsillo o todas estas campañas que obviamente tienen efecto? Pero me parece que te llevo el ejemplo del aire acondicionado split. El usuario sabe que consume mucho,
y creo que se fija en la categoría en la que está inscrita ese aire acondicionado, porque después lo va a tener que pagar. Lo que se ahorra ese día que compró el equipo lo paga el mes siguiente en la factura. Quizás sea el ejemplo más visible. Sí. ¿Cómo hace el usuario para identificar esa conveniencia en otros electrodomésticos? Digo, ¿cómo haces para generar la conciencia en el resto de las tecnologías que quizás no es tan notoria la ventaja? ¿Cómo sé yo si un televisor me conviene realmente que sea A? Ese es un desafío importante. O en la diferencia del costo que me significa en el mostrador, digamos. Ese es un desafío importante, Gastón. Nosotros pensamos que todo este proceso que yo te decía, en el que está involucrado el IRAM, los sectores que producen estos productos, que son los que de alguna manera también traen su know-how para hacer la norma, los laboratorios, las autoridades, toda una gran cantidad una maquinaria muy grande que se pone en funcionamiento para esto, no tiene resultados si cuando llegamos al mostrador el vendedor no le puede explicar al usuario, al cliente, al que va a comprar, cuáles son las ventajas de uno de otro. Por eso también se han puesto en marcha en los últimos años una serie de campañas para capacitación de vendedores, para que las distintas cadenas de electrodomésticos puedan explicarle a los usuarios, o a los futuros usuarios, cuáles son las bondades y las ventajas de comprar un equipo u otro. Eso nosotros, de hecho, también nosotros hemos participado capacitando vendedores y tenemos referencias de algunas cadenas importantes de electrodomésticos que nos han manifestado que muchas de las operaciones que han podido cerrar, las han podido cerrar en función de esta información que se les pudo dar a los clientes. Sobre todo en esta época en la que, bueno, se han actualizado las tarifas a valores más razonables, entonces la gente está más sensible con esos temas, ¿no? Pero es clave, o sea, la información, yo siempre hago esta analogía, si nosotros logramos que la gente cuando va a comprar estos productos haga como hace con una lata de conserva, ¿qué hace con una lata de conserva? Lo primero que te fijas es la fecha de vencimiento. Claro. Bueno, si logramos que haga eso, la tarea va a estar cumplida. ¿Se está incluyendo en los planes de estudio de educación nacional, digo, en adolescentes, en niños, en escuelas primarias, secundarias? Me parece que quizás sería importante trabajarlo desde ese lugar. No sé si hay planes en ejecución en ese sentido, si el gobierno está pensando en incluir estos contenidos en los materiales de estudio de la escuela primaria y secundaria. Mira, nosotros tenemos varios canales. Desde el punto de vista de lo que es la búsqueda en la página web, nosotros tenemos un sitio que se llama eficienciaenergetica.org.ar, donde hay una cantidad de información, una buena iconografía que permite a todo aquel que esté interesado en el tema buscar información y ahí lo va a encontrar. También tenemos, nosotros vamos habitualmente a universidades cuando nos convocan, hemos ido a universidades nacionales, a universidades privadas, para dar charlas sobre estos temas y entiendo que hay una vocación de incluir estos temas ya oficialmente en los programas. No te podría contar yo en este momento porque no depende de nosotros, pero sí que nosotros lo hacemos y lo hacemos bastante habitualmente. Es una actividad que nosotros hacemos porque el hecho de que las personas puedan conocer y puedan informarse sobre esto es lo que le da el cierre a todo este trabajo que se comienza con el inicio del estudio de la norma. Ya para ir cerrando, Pablo, me gustaría primero que nos des algunos tips o algunos consejos que le puedas dar a los usuarios para leer o interpretar la etiqueta en los distintos electrodomésticos. Y también, bueno, ¿qué nuevos productos o cómo están trabajando desde el IRAM? ¿Qué es lo que viene en materia de eficiencia energética? Mira, nosotros lo que la gente tiene que saber es que además de lo más llamativo de la etiqueta, que son las bandas de color y que cada uno verá su relación costo-beneficio en cuanto a elegir una buena eficiencia con un costo al que pueda acceder. Las etiquetas también tienen información adicional que incluye algunos cálculos, algunas proyecciones de uso, que eso es algo también muy útil cuando de pronto se dice, bueno, el consumo anual de este aparato, si usted lo usa tanta cantidad de horas. Claro, seguramente alguien me dirá, bueno, yo el televisor no lo uso 4 horas, lo uso 6, 8. Bueno, pero si compara dos televisores que estén en una góndola con la misma métrica de las 4 horas, puede tener una proyección de cuál le va a convenir, ¿no? Entonces, eso creo que también es importante. Y con respecto a los futuros productos, esto, bueno, no se detiene porque
Ahora han salido televisores y motores, que la etiqueta de motores, bueno, después la mostraremos, pues es una etiqueta más específica porque va a otro público, no es el público común, es un público más técnico, o es el que va a comprar un motor. Claro. Pero también tenemos ya en espera para que sean puestas en forma obligatoria, posiblemente, las normas para ventiladores de techo, ventiladores de pie, para hornos eléctricos, que hoy en día es algo que se está utilizando mucho, ya sean los hornos grandes de empotrar o los hornos portátiles, y también para lavavajillas, que es un elemento que también está teniendo bastante importancia en el mercado. Ahora sí, la última, el top 5 de los productos que más consumen, arrancando, me imagino, por el aire acondicionado, después ¿qué sigue? Yo diría, de los que generalmente yo diría que en cuanto se puede acceder, ¿no? Yo diría que tenemos que pensar en qué consumen. Porque, por ejemplo, hablamos hoy de los refrigeradores, hablamos de los acondicionadores de aire. Si hablamos de lavarropas, ahí aparece también otro consumo que es el agua, del cual no estuvimos hablando acá. Si hablamos de lavavajillas, también hablemos del agua. Y bombear el agua significa consumo de energía. O sea, ahí también tenemos. Entonces, siempre esto es una relación que tiene que ver con el uso que cada uno tiene para cada equipo. Pero en general, un promedio de los equipos a los cuales hay que tenerle mayor atención, si se quiere. A los que tenés más tiempo conectado a la red. Es fundamental. Por eso hoy en día, yo te decía recién el tema de los hornos. El horno eléctrico es un horno que tiene una muy buena prestación. También nosotros tenemos una norma de termotanques eléctricos, porque todos estos productos hoy en día están teniendo mucha salida. Se está girando del gas a lo eléctrico. Bueno, va a tener más trabajo. Había una tendencia. El termotanque eléctrico también es un aparato que en principio está todo el tiempo conectado a la red. Pero bueno, dependerá también lo que yo te decía antes, potencia por tiempo. Dependerá de qué grado de uso vos le des. Si sos vos solo o tenés una familia de 4 o 5 personas. O sea, yo creo que la ecuación de cada uno tiene que hacerla en función de sus hábitos de consumo. Entonces, si vos tenés ese famoso tema de la plancha, si una persona vive sola y plancha una vez por semana, la plancha no le va a incidir. Ahora, si estamos hablando de un lavadero que además plancha, tiene la plancha conectada todo el día, toda la semana, entonces sí le va a pesar. Entonces, esa es la relación que hay que hacer. Cada uno tiene que empezar a pensar su ecuación de consumo, porque la información, gracias a las etiquetas, la va a tener. Pablo, te agradezco que hayas participado de este ciclo de entrevistas. Por favor, gracias a ustedes.